La verdad grita, llora, desea hacerse notar. Sin embargo, solo unos pocos son capaces de escucharla y comprenderla. Hoy en Hablemos Sabiendo, con la presencia de este panel altamente calificado en el cual contamos con Nicolás Adler. Hola, ¿cómo están? El licenciado en casi todo, Tobías Braca. Buenas. Matías Ibale. Buenas. Matías Cribaro. Buen día. Ezequiel Liniado. ¿Qué tal? Pedro Seimandi. Buenas tardes, hola. Y Pedro Vilarín. Buenas. Analizaremos un tema, y vaya qué tema: la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la situación post-liberación de los judíos. Primero que nada, ¿cómo terminó la guerra? Bueno, ya a fines del año 1942, la guerra mundial y el nazismo empieza a terminarse. Esto sucede cuando Estados Unidos e Inglaterra, que serían las fuerzas angloamericanas, intervienen en la guerra mundial. Ellos entran por el norte de África, comandados por un general llamado Dwight Eisenhower, donde desembarcan en Marruecos y en el país de Argelia. Luego, una vez controlado el norte de África, entran por Italia, por Silia. De ahí fueron avanzando sobre el territorio etano hasta, una vez controlar todo Italia, la Unión Soviética, entrar por Rusia justamente y empezar a bombardear a los campos de exterminio. Y ahí es cuando los nazis, casi vencidos, ya se empiezan a retirar sin fuerzas, y en ese momento es que entra la Unión Soviética a los campos de concentración para sacar a los judíos que quedan con un poco de vida allí y ayudarlos y salvarlos, ¿no? Obviamente, y retirarlos, y ahí es cuando la guerra mundial y el nazismo, más que nada, empieza a llegar a su fin. Sí, lo que pasó también en Francia es que las tropas alemanas empezaron a ocupar las zonas más libres, y en 1943 se formó como una resistencia en la que los franceses empezaron a tratar de expulsar a estos invasores alemanes y se contactaron con los aliados. En 1944 los aliados desembarcaron en Normandía y avanzaron sobre Francia hasta recuperar la zona de París. Tras las pérdidas estas que sufrió el Reich, Hitler ordenó una serie de medidas estrictas en las que se generó bastante revuelo en la Alemania de aquella época, y surgió un tipo de revolución en la que intentaron asesinar a Hitler con una bomba, aunque sin embargo fracasó el plan y asesinaron a esas personas que intentaron asesinar a Hitler. En 1945 Hitler se escondió en Berlín, dejando su cargo a Dönitz como presidente del Reich, y los soviéticos atacaron rápidamente Berlín y Hitler se terminó suicidando. Con el tiempo se destituyó y arrestó a Dönitz, y así concluyó el desmoronamiento del Tercer Reich. Mirá vos, qué temas, Bueno, mientras tanto en el Pacífico, Japón seguía librando la guerra perdida en el frente del eje contra Estados Unidos, ahora que estaba más poderoso que nunca, ahora que ganó la guerra. Y bueno, emplearon una estrategia bastante peculiar, que era, en vez de atacar las colonias por colonias, ir ahí en colonia hasta tocar la puerta de Japón y conquistarlos, fueron a asfixiarlos literalmente, aislando las rutas marítimas así entre las colonias niponas y con la metrópolis. Y bueno, luego, usando esas estrategias, también libraron su primera batalla, que fue en el mayo del 42, que fue la batalla del Mar del Coral, que puso fin a la expansión del imperio japonés por todo el Pacífico, para luego hacer su primera victoria aeronaval en Midway, que, bueno, fue tremendo. Y el 7 de agosto, con tropas estadounidenses y australianas juntas, frenaron los deseos de Japón de conquistar Australia. Uno de los objetivos que tenía Japón, ¿viste? Y como último movimiento militar de Estados Unidos para terminar la guerra, de forma definitiva, obvio, fue que en el día 6 y 9 de agosto de 1945, bombardear las ciudades Hiroshima y Nagasaki con 2 bombas atómicas que levantaron 2 hongos gigantes, enormes, de radiación y muerte. Ante tal golpe y la persecución de la Unión Soviética, el emperador Hirohito y el gabinete imperial tomaron la decisión de terminar la guerra perdida firmando el armisticio. Qué bajón, ¿no? Lo de las bombas atómicas.
Igual me imagino que la guerra no fue igual para todos. ¿Qué tiene para decirme el doctor Tobias Braca al respecto? Y es todo un tema. Bueno, como todos sabemos, la Shoah fue uno de los hechos históricos que más golpeó al pueblo judío, en parte por la ideología que el mismo tenía, o sea, que el mismo movimiento tenía. En consecuencia con eso, se destruyó a gran cantidad de la concentración de los judíos que había en Europa, que era la más grande de todo el mundo en ese momento. Y bueno, más específicamente se destruyó a la mitad de ellos, o se estima. Em, por más de que el pueblo judío intentó dar batalla contra la situación y resistir, siempre fue una batalla bastante desigual. Los judíos también siempre estuvieron en situación de supervivencia o derrota, ya que no existía la posibilidad de victoria. No, y para los judíos me imagino que no tuvo que haber sido nada fácil pasar ese cautiverio que sufrieron tanto tiempo a la liberación total. ¿Qué se sabe al respecto? Y tenés toda la razón. La mayoría de los judíos que sobrevivieron al holocausto fueron recibidos con una gran violencia en sus países de origen. Debido a esto, muchos decidieron irse a Occidente y otros muchos se instalaron en las fronteras entre Alemania y Polonia. Gran parte de estos judíos pidieron que se abra la inmigración para que puedan irse a otros países a vivir una vida más normal, una vida nueva. Debido a esto, un tercio de la población judía en Europa se fue a América, como por ejemplo Estados Unidos, donde refugiaron una cantidad de 250.000 judíos. Luego, ya con la guerra finalizada, los aliados, que era Estados Unidos y todos esos países que acompañaban contra las potencias del eje, conformaron el Tribunal Militar Internacional, que tuvo la principal intención de juzgar los crímenes de guerra que realizaron los alemanes y todas las potencias del eje contra la humanidad. Estos juicios se llevaron a cabo en Nuremberg y se juzgaron a más de 30.000 nazis. Durante esta época, además, el gobierno británico limitó la inmigración judía hacia Israel, hacia la tierra de Israel, que aún no existía el país que conocemos hoy en día como Israel. Gran parte de los judíos que estaban en Europa se escaparon clandestinamente hacia la tierra de Israel y fueron capturados y llevados como refugiados a Chipre. Luego de esto, el movimiento sionista, que era el movimiento judío a nivel mundial, quiso ayudar a los refugiados y establecieron un puente entre los judíos que estaban en Chipre como refugiados y la tierra de Israel. Ya casi al final de esta época, el 29 de noviembre de 1947 más exactamente, se termina el mandato de Reino Unido sobre la tierra de Israel y se conforma este nuevo estado judío, en el cual se separa el territorio de la tierra de Israel entre Palestina e Israel, que es el nuevo país que se forma. Al día siguiente de esta conformación empieza una batalla y en mayo de 1948 comienza la guerra de la independencia de Israel. Sí, yo también estuve investigando sobre el tema y justo el otro día por YouTube me encontré un video bastante interesante que nos hablaba, nos mostraba el relato de 6 mujeres, ya grandes hoy en día obviamente, sobrevivientes de la Shoah, que dan sus testimonios y que contaban cómo fue su experiencia durante el hecho y hablaban de cómo se sintieron, cómo se sintieron en el momento, cómo se sienten hasta el día de hoy. Y era bastante fuerte obviamente porque contaban de las que lograron de ellas poder volver a sus pueblos natales. Se tuvieron que encontrar con que la gente que querían, la gente con la que se habían criado, sus familiares, muchos de ellos ya no estaban. Entonces, como además de darle validez al hecho, porque son obviamente las sobrevivientes reales, es como un video que te hace entender de verdad la gravedad de lo que pasó. Muchas hablan, por ejemplo, como dijo Mati, que tuvieron que irse a Estados Unidos o que tuvieron que irse a Israel, y por eso después, una vez que terminan los 6 testimonios, el video nos muestra imágenes más o menos de cómo están hoy en día y un poco de información sobre cada una, de cómo a pesar del dolor, el trauma, el caos que sufrieron en ese momento y que lo siguen sintiendo hasta el día de hoy porque no se lo van a olvidar nunca, pudieron reorganizar sus vidas, por así decirlo, y seguir adelante. Se fueron a Europa, se fueron a Israel, se fueron a América y pudieron salir adelante, trabajar, crear una familia. Y bueno, hasta el día de hoy pudieron vivir mejor que lo que obviamente vivieron en ese momento. Dale, tírame el pie.
Bueno, yo la verdad no vi un video, pero sí encontré un libro bastante interesante que se llama El hombre en busca de sentido. Un libro que comienza con el final de la guerra y cómo la gente es después de esta guerra. Contando así cómo empiezan su nueva libertad cuando salen de los campos de concentración y los que estaban dentro de los campos eran recibidos por los mismos que los habían maltratado durante años, ofreciéndoles cigarrillos y estando como sus amigos. Algo que era totalmente raro, incomprensible, ya que estuvieron años siendo maltratados por las personas que ahora les ofrecían cigarrillos y les ofrecían su amistad. Estas personas, cuando salieron de los campos de concentración, salieron personas totalmente devastadas, ya que eran personas que habían sufrido muchísimo. Estas nuevas personas, por así decirlo, son actualmente, o los que quedan, son personas que ya no sienten, no tienen sentimientos, ya que estuvieron durante años apresados y contenidos por sí mismos, por así decirlo. Bueno, estas personas se vieron bastante perjudicadas por estar encerrados durante tantos años que empezaron a sentirse como fuera de sí mismos. Estas personas eran presas de sí mismos, ya que no sentían, no tenían ningún sentimiento por ellos mismos, al punto de querer pelear entre ellos solamente porque se sentían superiores. Hay muchas personas que se dividieron después de este problema que tuvieron de estar encerrados tantos años, que se empezaron a pelear entre ellos solamente por querer tener visiones diferentes sobre cómo eran ahora. Había algunos que no podían pensar, no podían ser felices, y otros, como habían sido maltratados durante tanto tiempo, empezaron a maltratar gente. Estos eran totalmente locos y se peleaban entre ellos para querer ser, por así decirlo, mejores por maltratar, ya que querían dar lo que habían recibido. Esto también es bastante raro comparado con que estuvieron tanto tiempo encerrados y cuando se volvieron a ver con sus familias o lo que quedó de ellas, eran personas que solamente podían contar detalles de lo que le habían hecho. No le podían decir que los habían extrañado, que estaban mal por ellos. Y estos se peleaban con la familia también porque decían que la familia no se había preocupado por ellos. Estos sobrevivientes de la guerra tenían el único miedo de que quedarse solos, y hay muchos que les pasó que cuando volvieron a tocar las puertas de sus casas nadie los había recibido o se habían ido, y pelearse con ellos porque no los habían acompañado durante tanto tiempo. El único miedo que les queda a los luchadores estos es Dios. Es tremendo, ¿no? Acá vemos cómo se hace presente la dualidad de la vida. Pasamos de sobrevivientes que pudieron rehacer su vida a gente que no se recuperó más. Pero bueno, esta ha sido otra entrega de este lugar donde la verdad dice solo presente, aquí en Hablemos Sabiendo. Hasta la próxima.